y bienvenidos a todos a esta videoconferencia. En primer lugar, me presento. Me llamo Francisco Pavón y soy secretario de la Asociación Católica de Propagandistas de Cádiz, además delegado de apostolado seglar del Obispado de Cádiz y Ceuta. Voy a presentar y a moderar este acto, además de al conferenciante. Ya el pasado 8 de octubre estuvimos conectados para escuchar la conferencia titulada El valor de la vida, impartida por Emilio Alegre, que pueden escuchar, si lo desean, en el canal YouTube. Hoy, en unos momentos en los que los políticos piensan sacar una ley de eutanasia, queremos defender la importancia de los cuidados paliativos para el enfermo y sus familiares. Por eso contamos con el doctor don Fernando Carmona Espinazo, para que nos hable del final de la vida en situación de pandemia. Ambas ponencias, en plena actualidad en los instantes que vivimos, forman parte de un prepararnos para el Congreso Católico y Vida Pública que, bajo el lema El momento de defender la vida, tendrá lugar del 13 al 15 del presente mes y que se podrá seguir íntegro online. Antes de presentar al ponente, les diré que a lo largo de la sesión pueden realizar preguntas a través del chat y yo las formularé pues al final de su intervención. Pero paso a presentar a nuestro invitado. Fernando Carmona trabaja en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y es delegado de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Está casado, tiene una hija y su experiencia y trabajo sobre este tema son muy abundantes. Pero sin más preámbulos, Fernando, tienes la palabra, cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Gracias, lógicamente, por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y gracias a los que estáis ahí, que sacar un hueco en estos tiempos es complicado para poder compartir. Comentaba con Paco que, hombre, que esto de hacer las cosas virtual, pues tiene, ¿verdad?, sus pros y sus contras. Evidentemente soy más del contacto con la gente, entonces este tipo de charlas, coloquios, se hacen de otra forma, pero también es cierto que el hacerlo así, pues tiene la posibilidad, por ejemplo, había gente que está conectada desde Cantabria, por tanto, siempre permite una mayor difusión. Además, como bien comentaba, después esto se puede colgar y quien quiera puede verlo con tranquilidad. Otra cosa buena que tienen todo esto es que no hay que usar mascarilla, por tanto podemos estar todos con la tranquilidad de no tener que estar con ese bozal que últimamente llevamos todo el día colocado. Pero bueno, dicho todo esto, pues efectivamente encantado para hablaros además, bueno, pues de un tema que aunque es parte en principio de mi profesión, no deja de ser una vocación, que es acompañar a la persona que sufre, a la persona que está enferma y especialmente a la persona que está en final de vida. Como indico en la presentación, y tiene ya en la diapositiva que veis, ya tiene un propósito, el porqué, indico mi nombre, Fernando Carmona Espinazo, indico que soy médico, falta ahí, soy médico internista de la Unidad de Cuidados Paliativos del Puerta del Mar de Cádiz y delegado diocesano de Pastoral de la Salud. ¿Por qué? ¿Por qué pongo, bueno, me califico de esta forma? Pues en primer lugar, por el tema médico, porque efectivamente vamos a hablar de algo que está relacionado con temas sanitarios, ¿no? Pero también el tema de delegado diocesano, porque en estos aspectos finales de vida hay algunas cuestiones que rayan un tema y otro, muy relacionado con la sanidad, muy relacionado con la ética, con la religión. Entonces indico esas dos, tanto de médico como delegado, pero también suelo hacer hincapié en que, bueno, pues siendo uno delegado, evidentemente es creyente, evidentemente, bueno, pues tiene una serie de valores, imagináis cuáles pueden ser, pero sí me gusta indicar con rotundidad que este tipo de charlas, esto que voy a decir yo aquí, podría decirlo en cualquier otro lugar que no fuera de nuestro ambiente de fe y podría decirlo cualquier otra persona que no fuera creyente. La visión que voy a transmitiros del final de vida es una visión que es independiente de determinadas creencias. Vamos a profundizar en eso y va a tener esos muchísimos matices y que evidentemente después quizás en la hora en el momento de las preguntas y del coloquio pues podremos hablar de ello. Entonces por eso decía que evidentemente soy delegado diocesano, tengo mis creencias, mis valores, pero voy a intentar transmitiros todo esto desde una perspectiva como médico internista de cuidados paliativos. Y bien, pone
final de la vida en situación de pandemia. También comentaba anteriormente con Paco, mientras conectábamos, que se me hace incluso un poco más complejo, porque, bueno, hablar del final de la vida, yo digo que forma parte de una vocación, de lo que uno hace día a día, pero hablar de final de vida en situación de pandemia adquiere, yo creo que le da a todo esto cierta complejidad. Soy internista, pero desde hace muchísimos años trabajo en cuidados paliativos. Pero claro, con todo esto, la situación del coronavirus obliga un poco a reciclarse y también, bueno, pues obliga a ver determinados pacientes que no son talmente de cuidados paliativos, sino que son pacientes con coronavirus. Evidentemente, todo esto gracias a que forma parte uno de un equipo. Después vamos a hablar de ello, no solamente en cuidados paliativos, sino en, como decía, en medicina interna, forma parte uno de un equipo de internistas, que bueno, que es donde uno aprende y donde uno pues va sacando fuerza para llevarlo lo mejor posible. Pero como decía, ese final de la vida se hace con mayor complejidad, se ve con mayor complejidad en esta situación de pandemia, y luego veremos por qué. Entonces, en esta charla, y sirva ya esto como final de introducción, planteaba, no sabía si hacerla como final de la vida y añadir algunos matices en esta pandemia en la que estamos, o hablar de explícitamente en esta pandemia qué rasgos tiene el final de vida. He optado por la primera opción, esta primera opción, que es hablar del final de vida y luego añadir algunos detalles que lo hacen características en este momento en que estamos de pandemia. Bien. Me temo, a ver, ahora, perfecto. Cuando hablamos de final de vida y cuando hablamos de cómo podemos atender a nuestros pacientes, bueno, a las personas y a la familia, pues no estamos hablando que de otra cosa, creo yo, que lo que es el humanizar, el hacer la asistencia sanitaria en todo su conjunto, pues más humana. Lo que pasa es que hablamos de final de vida. Y eso nos lleva, pues lógicamente, a hablar de lo que son los cuidados paliativos y, como decía, lo que uno se dedica. Y cuando empieza a hablar de cuidados paliativos, pues claro, uno pretende o intenta al menos dar primero una definición de lo que vamos a hablar. ¿Qué es esto de los cuidados paliativos? ¿Qué es la medicina paliativa? ¿Qué enfoque es este que intenta atender a la persona y a la familia en situación final de vida? Y como veis, hay definiciones, hay muchas, pero suelo traer esta porque incide especialmente en algunos detalles que son muy importantes. Fijaos que dice que es el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable, evaluación y tratamiento del dolor, así como de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Recalco principalmente en rojo, veis que está pacientes y familia, y luego, por otro lado, dolor, así como otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Es muy importante, porque esto nos da pie, esto que remarco en rojo, nos da pie a hablar de lo que son las 4 dimensiones que pretendemos atender cuando estamos hablando de final de vida. Esas 4 dimensiones, bueno, podemos usar cualquier gráfico que las pueda mostrar. A mí me gusta esta, porque, bueno, hablando un poco del clima en esta época del año en que estamos, bueno, pues las 4 estaciones, ¿no? También podemos usar otra, como puede ser, por ejemplo, el norte, sur, este, oeste, bueno, la que queramos, ¿no? Yo suelo, ya digo, traer esta de las 4 estaciones, porque hace referencia, pues eso, como decía, a esas 4 dimensiones que tenemos que atender en la persona de forma integral cuando se encuentra en una situación final de vida. ¿Y cuáles son esas 4 dimensiones? Pues aquí os la traigo. Por un lado está la dimensión física biológica, tenemos también la dimensión sociofamiliar, la dimensión psicoemocional y la dimensión espiritual religiosa. Vamos a intentar hablar, bueno, algunos detalles de cada una de ellas. Todo esto, insisto, estamos hablando de una perspectiva general de lo que es la atención en plenitud al final de la vida. Luego ya iremos dando algunos matices en esta situación de pandemia, que es lo que lo hace un poco diferente. Pues bien, esa física biológica, pues creo que es fácil de comprender por parte de todos, porque hace referencia a esos síntomas, a esas molestias que tienen nuestros pacientes desde una perspectiva quizá más orgánica. El dolor, la asfixia, disnea, las náuseas, los vómitos. Evidentemente, en situación final de vida, a la persona hay que ofertarle las medidas necesarias para tratar esa dimensión física biológica. Bien, de eso podríamos entrar en muchísimo detalle, evidentemente, y uno siendo médico, pues podríamos hablar mucho tiempo, pero vamos a darle un poquito apartada porque tenemos que tratar las demás. Tenemos también la dimensión sociofamiliar.
Y fijaos, en esta dimensión sociofamiliar ya empezamos a dar algún detalle de qué característica puede tener un poco diferente esta situación de pandemia. La dimensión sociofamiliar hace relación a todo lo que es el cuidado de la persona enferma por sus seres queridos, por su familia, por sus vecinos, por sus amigos, y evidentemente no tiene nada que ver un final de vida acompañado de seres queridos que un final de vida, como pongo aquí, en soledad. La soledad a nivel general, y especialmente en situación final de vida, en situación final de sufrimiento, creo que es una de las grandes epidemias que estamos viviendo. Seguramente lo habremos escuchado en muchos sitios. Estamos ahora en una pandemia de la COVID-19, pero hemos estado viviendo durante muchos años una epidemia que es la soledad, y especialmente la soledad al final de la vida. Mucha gente muere sola. Pues bien, esta soledad se remarca aún más, calca aún más, se subraya aún más en estas épocas de pandemia en que estamos. ¿Por qué? Pues porque imagináis, bueno, hay pacientes que si están en situación de una infección por coronavirus que por la circunstancia que sea no va bien, están en el hospital, están en una habitación, no puede tener acompañante, aunque se ofrece. Es importante decir que siempre cuando ingresa un paciente en nuestro hospital con infección por coronavirus, siempre se ofrece a un familiar que esté en la habitación con él. ¿Qué ocurre? Que ese familiar, bueno, pues tiene que tomar conciencia de que tiene que estar con la persona querida desde que ingresa hasta que se va de alta, hasta el final. Tiene que estar con él en la habitación confinado, en la habitación del hospital. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esta situación es tan compleja que en la mayoría de las ocasiones no se puede quedar un familiar con la persona enferma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vive esa situación de enfermedad con todos los miedos, con todo lo que después vamos a hablar, pues solo, en soledad. Y en muchas ocasiones esta soledad, esta situación de miedo, se vive en ese final de vida, porque el paciente hay un porcentaje en nuestro medio relativamente pequeño, pero se da con infección por coronavirus, fallecen en nuestro medio hospitalario y fallecen solos. Entonces eso es una gran tragedia, como imagináis, ya de por sí la soledad en cualquier otra situación, la soledad en situación final de vida, pues más aún en esta situación final de vida y pandemia. ¿Qué pretendemos hacer para evitar un poco esta soledad? Pues bueno, evidentemente la cercanía de los profesionales. Pongo ahí, bueno, comunicación afectiva y honesta, ofrecer una presencia empática, fomentar la esperanza de estar bien cuidado, asegurarle que está siempre acompañado. En fin, los medios que tengamos como profesionales para que esa persona que se encuentra en nuestro medio hospitalario y está sola, pues lleve esta situación lo mejor posible. Y claro, eso tiene otra cara, esa moneda de soledad. Tiene la cara de la persona, del paciente, pero también tiene la cara de la familia. Muy importante, evidentemente, la familia. Ya os decía que, por determinadas circunstancias, esta situación de pandemia impide acompañar a su ser querido cuando está ingresado. Incluso cuando está falleciendo, cuando va a fallecer. Esta es una situación muy dura para la familia. Entonces, tenemos que tener un trato muy especial con los familiares. También. Este trato también os indica ahí, pues implican, como pongo, una información directa, llamadas telefónicas frecuentes. Nosotros habitualmente en el hospital llamamos a los familiares pues 1 o 2 veces al día para informar de cómo van. Porque claro, esa incertidumbre del familiar de dejar a tu ser querido ingresado y no saber cómo va evolucionando, pues cuesta, ¿no? Es cierto que hay pacientes que tienen las nuevas tecnologías, favorecen que, ya sea por internet, por WhatsApp, por la conexión que sea, haya cierta comunicación con su familia, pero muchos otros no lo tienen, sobre todo personas mayores, no tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, pues nosotros somos un poco los intermediarios entre familia, el paciente, es una situación complicada. Y por supuesto, cuando ese final de vida se completa con un fallecimiento, pues imaginaos cómo queda la familia y qué repercusiones puede tener. Por eso es importante la atención al duelo, como indico ahí. Duelo que, hombre, que en la mayoría de las ocasiones es un duelo normal, que hay que expresarlo, que hay que vivirlo, pero que en otras se convierte en un duelo patológico. Por tanto, hay que seguirlo aún más. Bien, hemos hablado de la familia y de los pacientes. Todo esto dentro de esa dimensión segunda que hablaba, que es la sociofamiliar. Y un tema que suele salir recurrentemente en este tipo de, en las charlas, en los coloquios, que siempre que hablamos de final de vida, es el don de fallecer. Pues bien, evidentemente
siempre se plantea que el hogar, la casa de uno es el mejor sitio donde fallecer, efectivamente. Y por eso hacemos todo lo posible para que la casa tenga todo lo necesario. Muchas veces se le llama hospitalización domiciliaria, que es que la casa tenga todos los medios para que el paciente, para la persona, fallezca en su domicilio. ¿Qué ocurre? Que por determinadas circunstancias, por muchas de ellas, sociales, económicas, en fin, las que sea, no siempre es posible. También, evidentemente, por circunstancias clínicas. Hay situaciones clínicas que impiden que el paciente fallezca en su casa, que es donde todos querríamos. Pues bien, tiene que ser en el hospital. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el objetivo que debe tener la asistencia sanitaria? Que esos pacientes que fallecen en el hospital tengan, bueno, pues el hospital, la habitación del hospital sean como su domicilio. Por eso yo utilizo ese término, que es una invención que probablemente no tenga demasiado sentido, pero bueno, que es el de domiciliación hospitalaria. Igual que existe la hospitalización domiciliaria, que es que la casa tenga todo lo que hace falta como si fuera un hospital, pues bien, que el hospital tenga todo como si fuera tu casa, una domiciliación hospitalaria, de forma que esa habitación del hospital se convierta en una especie de hogar con tus seres queridos, con los profesionales. Te digo que todo esto se hace mucho más complejo en esta situación de pandemia en la que estamos. Bien, esa es la segunda dimensión. Hemos hablado de la primera, la física biológica, la segunda, la sociofamiliar, y pasamos a la tercera, que es la dimensión psicoemocional. Bien, pues también tendríamos mucho que hablar, evidentemente, detectar presencia de trastornos psicoemocionales, psiquiátricos, diferenciar unos de otros, ver qué factores están de por medio en esa reacción psicoemocional del paciente, porque reacciona con ira, con tristeza, incluso con depresión. Aquí influyen, evidentemente, también otros factores como pueden ser médicos. Sabemos que hay determinadas enfermedades que cursan con una sintomatología depresiva, incluso determinados cánceres tienen mayor tendencia a una sintomatología depresiva. Sabéis que hay fármacos que se pueden utilizar en situación final de vida que pueden ocasionar un trastorno en la conducta. En fin, pues todo eso hay que valorar. Porque indico ahí por algunos autores que han avanzado, han estudiado mucho más esta reacción que tiene la persona enferma en situación final de vida. Kubler-Ross, más conocida con su negación, ira, negociación, depresión, aceptación, Stedford, Bachman. Todos ellos que pretenden o qué se pretende cuando se acompaña en una perspectiva psicoemocional al paciente al final de la vida. Pues que desde el momento del diagnóstico de cáncer, digo cáncer porque habitualmente es la entidad que más frecuente atendemos en nuestras unidades de cuidados paliativos. Eso es uno de los grandes retos que tenemos, que también la persona que padece una enfermedad no oncológica también se beneficie de los cuidados paliativos. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy es de los grandes fallos que tenemos en nuestro sistema sanitario. Ni siquiera cubrimos a todos los pacientes que tienen cáncer, más aún aquellos que no lo tienen. Se estima que aproximadamente el 60% de los pacientes que están en situación final de vida no reciben una adecuada atención paliativa. Fijaos lo que nos queda por crecer. Estamos hablando de España, nuestro sistema sanitario. Pues bien, ponemos el ejemplo del cáncer porque, como decía, es el más frecuente. Es lo más frecuente que nosotros vemos y por eso os hablo de nuestra unidad, aquí en Cádiz. Pues bien, desde el momento del cáncer hasta esa situación final de vida, hasta el fallecimiento, lo que pretendemos es acompañar para que todas estas fases que están indicadas en la diapositiva, pues se vayan pasando una tras otra hasta una final, que veis que todas llegan a una final, que es la de la aceptación. Que el paciente, de una perspectiva psicoemocional, acepte la enfermedad, acepte la situación y la viva lo mejor posible. Y tenemos una cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual religiosa. Bien, bueno, yo creo que cada una de estas pues daría a hablar muchísimo, ¿no? Pero esta, permitidme, no digo que hable un poco más porque tenemos que ir avanzando en el tiempo, pero sí es cierto que, hombre, también por lo que os comentaba antes, ¿no? Por la creencia que uno tiene, en fin. Para mí es de especial importancia. Como médico podría deciros que la parte física biológica es la más importante, pero yo estoy convencido de que no. Que la más importante es esta, que es la dimensión espiritual religiosa. ¿Y por qué? Ahora me voy a explicar por qué tengo esta percepción. Os pongo una primera definición para intentar contextualizar de qué estamos hablando en la dimensión espiritual.
Fijaos, lo he sacado de la monografía de espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, se llama Espiritualidad en Clínica. Bueno, pues en nuestra sociedad de cuidados paliativos hay un grupo de trabajo que se encarga fundamentalmente de esta dimensión espiritual. Y sacó una monografía que es muy, muy, muy interesante, la recomiendo a todos, se puede ver en la página web de la CEPAL. Y bueno, esta monografía pues tiene una definición de espiritualidad, que es esta que os traigo. Dice que por espiritualidad entendemos la aspiración profunda e íntima del ser humano a una visión de la vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. Se asocia también al desarrollo de unas cualidades y valores que fomenten el amor y la paz. Bien, subrayo, una aspiración profunda e íntima del ser humano. En situación final de vida, en este paciente con cáncer, por ejemplo, los síntomas físicos y biológicos van a aparecer. Los síntomas o las molestias psicoemocionales van a aparecer. Habrá personas que la vivan en soledad y otras muy bien acompañados. Por ejemplo, en síntomas físicos y biológicos, pues en torno al 70%, 80% de los pacientes al final de la vida van a presentar dolor. Hay un 20, un 30% que no lo van a tener. Pero fijaos, la dimensión espiritual es profunda, íntima e inherente al ser humano. Yo añadiría ese otro adjetivo, inherente, es propia del ser humano. Toda persona, por el hecho de ser persona, tiene una dimensión espiritual. Por tanto, toda persona, por el hecho de ser persona en situación final de vida, debe ser atendida en esta dimensión espiritual. Toda persona se va a hacer una serie de preguntas, que ahora vamos a hablar de ellas, en esta situación final de vida. El 100%, por el hecho de ser persona. A partir de esta definición podemos profundizar un poquito más en esta dimensión espiritual. Fijaos, que decía que por espiritual entendemos la aspiración profunda, íntima del ser humano, a la visión de la realidad que integre, conecte y trascienda. Son, bueno, tres palabras que dicen mucho en sí, porque integre. Esta integra hace referencia a una perspectiva dentro de esta dimensión espiritual, que es la perspectiva o la vertiente intrapersonal. Ahora vamos a comentar una serie de preguntas que seguro que lo vemos muy claro. Una perspectiva, una vertiente intrapersonal dentro de la dimensión espiritual. Conecte, hace referencia también al entorno, una perspectiva interpersonal. Y trascienda, hace referencia también hacia arriba, hacia una perspectiva transpersonal. ¿Vale? Entonces tenemos esas tres dentro de la dimensión espiritual. Intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Termina diciendo la definición y de sentido de la existencia, también se asocia al desarrollo, en fin. Bien, pues entonces podemos todavía, como decía, profundizar más en esta dimensión espiritual, una perspectiva intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Y esto podemos verlo más claramente con una serie de cuestiones que aparecen en el grupo este de espiritualidad de la CEPAL. Hizo un cuestionario de forma que pudiéramos empezar a afrontar con el paciente y la familia esta dimensión espiritual. Pues bien, en este cuestionario se planteaba una serie de preguntas que dieran pie pues, a abordar toda esta dimensión. Fijaos que son preguntas que seguro que si todos nos situáramos en este contexto de final de vida, nos haríamos el 100% de nosotros. Por ejemplo, ¿me siento satisfecho con lo que he vivido y conmigo mismo? ¿He hecho en mi vida lo que sentía que tenía que hacer? ¿Encuentro sentido a mi vida? Fijaos que estas tres preguntas entran dentro de esa vertiente o perspectiva intrapersonal, en relación con uno mismo. Son cuestiones que uno se hace hacia uno mismo cuando está en situación final de vida. ¿Satisfecho con lo que he vivido? ¿He hecho lo que tiene que hacer? ¿Encuentro sentido en mi vida? Tenemos otras, como son, ¿me siento querido por las personas que me importan? ¿Me siento en paz y reconciliado con los demás? ¿Creo que he podido aportar algo valioso a la vida o a los demás? A pesar de mi enfermedad, mantengo la esperanza de que sucedan cosas positivas. Fijaos que este bloque de preguntas que está dentro de este cuestionario hace más relación a esa vertiente interpersonal con los demás, que habla del legado que uno deja, si me recordarán, no me recordarán. Eso es importantísimo para la persona al final de la vida. Y una última, y no menos importante, es
me siento conectado con una realidad superior, habla de esa vertiente perspectiva transpersonal. Un pequeño paréntesis, recordad lo que hemos hablado y lo que os he comentado al principio. Todo esto lo podemos hablar sin tener en cuenta valores, creencias de cada uno. Estamos hablando de una dimensión espiritual. Todo el mundo tiene esta dimensión espiritual. Por tanto, todo el mundo tiene necesidad de responderse a estas preguntas que estamos hablando, intrapersonales, interpersonales y transpersonales. En referencia a me siento conectado con una realidad superior. Esto da pie, como decía, pues a hablar muchísimo. Y claro, aquí sí hago un pequeño inciso un poco más personal, ¿no? Porque uno decía, bueno, y cuando hablamos de esta vertiente transpersonal en la espiritualidad, ¿de qué estamos hablando? Realmente la importancia que para uno tiene Dios en su vida la comparten los pacientes que uno trata. Entonces, aparte de, bueno, de lo que uno estudió, profundizó y que os pongo en la diapositiva, pues quiso hacer un pequeño estudio en la unidad, de los muchos que a lo mejor se hacen a lo largo de estos años, en este ámbito de la espiritualidad, y teniendo en cuenta este cuestionario, pues fui a los pacientes que teníamos ingresados. Allí tenemos la unidad nuestra en condiciones normales, no en esta de pandemia. En condiciones normales tenemos 14 habitaciones, aparte de los que pueda haber fuera de la unidad, en cuidados paliativos, y vemos en torno a unos 300 pacientes en el año. Entonces, bueno, pues un año, para hablar un poco de esta dimensión espiritual, pues fui directamente a los pacientes y le hice una pregunta pues muy sencilla, que fue, Manuel, si yo te hablo a ti de espiritualidad, ¿tú qué es lo primero que se te ocurre? Bueno, pues el 95% de los pacientes me respondieron que lo primero de lo que se les venía a la cabeza era Dios. Fijaos, de todas esas preguntas que he comentado antes, de ese interpersonal, intrapersonal, transpersonal, lo primero era Dios, el 95%. De ese 95%, a continuación, conforme uno hablaba, decían que esa vivencia de Dios, esa relación con Dios, mejor o peor, la vivían dentro del cristianismo, en torno al 80-85%, y en torno al 45% la vivían dentro de los ritos de la religión católica, asistencia a la Eucaristía, los sacramentos, en fin. ¿Qué vengo a decir con esto? Pues que la espiritualidad es algo inherente y propio del ser humano, pero la religiosidad, o perdón, la vivencia de espiritualidad por la religión es algo también muy frecuente y muy necesario en nuestro medio, al menos. A lo mejor si nos vamos a la India, nos vamos a otro sitio, esta respuesta que yo recibí de los pacientes es diferente, pero aquí en nuestro medio, los pacientes habitualmente, cuando hablamos de espiritualidad, hablan de Dios y hablan de su religión cristiana. Por tanto, no podemos ser extremistas en cuanto a que todos nuestros pacientes tienen que vivir la experiencia de los sacramentos, porque algunos no la viven, pero tampoco podemos dejarnos caer en que no es necesario hablar de los sacramentos, hablar de Dios y hablar de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque entonces nuestra espiritualidad no sería tratada adecuadamente. Y esto, traigo esta diapositiva porque para ver eso de espiritualidad y religiosidad, que se diferencia o que no, a mi entender, espiritualidad y religiosidad son propias ambas al ser humano. ¿Por qué? Porque religión, como bien sabréis mucho, viene del latín religio, que junto al prefijo re, como pongo ahí, indica intensidad, ligar, ligar o amarrar, el sufijo ion, acción y efecto. Por tanto, significaría acción y efecto de ligar fuertemente con. Podemos ir atrás otra vez, hablamos de interpersonal, intrapersonal y transpersonal. Pues bien, esa transpersonal hace referencia necesariamente a esa conexión con Dios. Por tanto, a mi entender, espiritualidad y religiosidad son propias del ser humano y el 100% de las personas, de los pacientes al final de la vida, deben ser atendidos y acompañados en este aspecto. ¿Bien? Otra cosa es cada uno viva esta espiritualidad y esta religiosidad de la forma que mejor entienda, bueno, la forma que ya sea dentro de una religión concreta o no. Seguramente después en las preguntas saldrá más a relucir todo esto y podemos explicarlo un poco mejor. Pasando, bien. Entonces yo creo que hemos hecho ya un repaso y podemos sacar una primera idea de esta atención al final de la vida en situación de pandemia, situación de COVID-19, que la atención debe ser en plenitud, con estas 4 dimensiones, con esas características que también he comentado que ocurren en este tiempo de pandemia. Esa soledad, esa dificultad por parte de la familia para estar con la persona en el hospital,
esa dimensión espiritual de la que hemos hablado, esa dimensión física biológica, ¿vale? Entonces, esa perspectiva de globalidad, de plenitud. Esa sería una primera idea que deberíamos tener todos claros a la hora de abordar o plantear cómo se acompaña al final de la vida. Pues se acompaña en plenitud, desde las 4 dimensiones de las que hemos hablado. Y bueno, diría, esto es imposible una persona, evidentemente. Uno no sería capaz de hacer esto solo en el hospital. Por tanto, esto implica, y como segunda idea importante que yo creo que podemos transmitir y podemos sacar de aquí, es que esto se realiza adecuadamente, esta atención en plenitud, con la ayuda, evidentemente, formando un equipo donde todos somos necesarios y donde todas las opiniones cuentan. Un equipo que evidentemente cuentan pues, con los profesionales sanitarios que habitualmente tenemos en nuestros hospitales, con los médicos, enfermeras, auxiliares, controladores, pero también tenemos a nuestros trabajadores sociales, los psicólogos, los capellanes de hospitales, en fin, todos tenemos que aportar para esa atención en plenitud de nuestro paciente. A modo de ejemplo, deciros que en condiciones normales, permitidme que vuelva a hacer esta referencia, porque actualmente con todo esto se ha cambiado un poco la atención, pero bueno, en condiciones normales, todo el equipo, todos los miembros de la unidad, nos reuníamos a las 8 de la mañana, previamente al pase habitual de sala, para hablar de cada uno de los pacientes que teníamos. Entonces, pasábamos uno a uno y cada uno de los profesionales de la unidad, ya digo, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliar, enfermero, médico, pues dábamos nuestra opinión, de forma que, evidentemente, toda opinión es igual de importante. Es más, yo diría que tenemos la costumbre de que en nuestro sistema sanitario, bueno, pues hay cosas que parece que son inmovibles, por ejemplo, que el médico pase todos los días consulta y, bueno, y pase sala, y creo que está bien, ¿no? Pero puede ser que algún día, o podría ser que algún día, a Manuel, que estaba ingresado con nosotros, lo que a lo mejor le viene es que acuda al psicólogo en esta ocasión y esté hablando con el psicólogo de forma tranquila, o que en otra ocasión sea el capellán, o que reciba, como que también hemos tenido, musicoterapia. En fin, que da pie a esa atención interdisciplinar global de un equipo que realmente lo que busca es esa atención en plenitud, en esas dimensiones de las que hablaba del paciente. Bien, esa era una segunda idea. Teníamos esa primera, la atención en plenitud con las 4 dimensiones. Una segunda que es que eso podemos conseguirlo si lo hacemos trabajando en equipo, por parte de un equipo interdisciplinar. Y ahora vamos a pasar a otra que, si me permitís, quizás un poco más dentro del ámbito físico y biológico, pero creo que es muy importante porque dará pie a comentar, bueno, algunos aspectos sobre algo muy concreto de la atención en cuidados paliativos al final de la vida, como es la sedación paliativa, e incluso alguna referencia a la eutanasia, que yo creo que es importante que comentemos. Bien, he puesto aquí estas 3, si os fijáis, tal y como ha ido apareciendo, tres ideas que vamos a mencionar ahora. Por un lado, enfermedad incurable, avanzada e irreversible. Bien, no todo paciente es subsidiario de tener una atención paliativa, evidentemente. Una persona con un infarto, esa persona no tiene por qué tener una atención en cuidados paliativos. Esa persona tendrá, pues por su cardiólogo, en cardiología, pues su cateterismo, su historia, en fin, lo que tenga. Nosotros tenemos evidentemente una serie de requisitos o de puntos para incluir a un paciente en el proceso de cuidados paliativos. Como norma general o regla general, o quizás como, bueno, título aquí un poco que pongo, hablamos siempre de enfermedad incurable, avanzada e irreversible. Cualquiera que os imagináis. Enfermedad que no tenga cura, que esté avanzada y que sea irreversible. Hay un largo listado de enfermedades que se encuadran aquí. Evidentemente, hablaba de las enfermedades neoplásicas, una enfermedad neoplásica que evidentemente, como digo, sea incurable e irreversible. Muchas enfermedades neoplásicas, afortunadamente, tienen su tratamiento y su cura. Estamos hablando de aquellas que no la tienen. Pero también, aparte del cáncer, pues tenemos otras como pueden ser la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, la demencia, la insuficiencia cardíaca avanzada, en fin, todas esas son enfermedades que pueden estar incluidas dentro de programas de cuidados paliativos, pero sí deben de ser enfermedades incurables, avanzadas y irreversibles. Bien, primer paso, enfermedad incurable, avanzada y irreversible. Segundo, tenemos que también tener muy claro a la hora de hablar de determinados tratamientos y
y a la hora del trabajo, este final de vida, que tenemos que hablar de situación final de vida, para algunos aspectos. Situación de final de vida, cada vez estamos abarcando, no digo que más, pero en cuanto a tiempo, pero sí que damos más margen. Si nos vamos a los protocolos antiguos, cuando hablo antiguo hablo de hace unos 10 años aproximadamente, 15 años en cuidados paliativos, hablábamos de pronóstico de vida menor de 6 meses. Eso evidentemente hoy día no se contempla. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hablar de tiempo siempre nos vamos a equivocar. Entonces, bajo esa premisa de enfermedad incurable, al paciente lo programamos dentro de cuidados paliativos y hablamos de situación final de vida, que no es lo mismo que situación de agonía, que es algo aún más avanzado, ¿vale? Hablamos de situación final de vida, que no es lo mismo que situación de agonía, que ya contempla una serie de síntomas, de clínica, de situación en la que se prevé un fallecimiento a corto plazo, ¿vale? Cuando hablamos de cuidados paliativos tenemos nosotros pacientes que, bueno, algunos a lo mejor nada más que están días, ¿no? Pero siempre insistimos en que no es lo mejor, lo ideal es tener a nuestros pacientes pues semanas o meses, ¿para qué? Pues para poder realizar esa atención plena que antes os he comentado. O sea, en esas dimensiones, en ese trabajo no se puede hacer en 2 días ni incluso en 2 semanas, diría yo. Hace falta más tiempo. Bien, síntomas refractarios. Si nos situamos ante una situación, por ejemplo, Manuel, como decía, con cáncer, un cáncer avanzado, que no es curable, que es irreversible, que va progresando y entra en situación final de vida, que pueden ser, bueno, en principio meses, pero luego a lo mejor se va cortando a semanas, a días. Nos estamos ya entrando en una situación en la que se va vislumbrando que pueden ser necesarios determinados tratamientos, de los que vamos a hablar ahora. Este progreso, este camino, ahora voy a poner otra diapositiva, bueno, vamos a dejarla para después. Este progreso tenemos que tener muy claro y que nos estamos encontrando ante una situación con esta enfermedad incurable, en esta situación final de vida, y con este síntoma refractario, para poder plantear, como decía, tratamientos como pueden ser situación como la sedación paliativa. Volvemos al ejemplo, para intentar aclararlo un poco. Manuel, con esa enfermedad neoplásica muy avanzada. Manuel puede acudir a urgencia con fiebre, con disnea. Pues bien, Manuel en esta situación puede tener también una neumonía. Por tanto, Manuel se trata de esa neumonía con antibióticos, mejor de la neumonía, y se puede ir para casa y continúa dentro del proceso de cuidados paliativos, ¿vale? Pero bueno, ha mejorado de su neumonía y sigue el hombre pues, haciendo una vida pues, relativamente normal. Bien, ese es un tipo de tratamiento. Manuel puede volver a urgencia y puede presentar esa misma disnea, esa misma situación, pero ya a lo mejor no hay una neumonía, sino que es progresión de su enfermedad. Quizá entonces Manuel lo que precise ya no sea un antibiótico, sino que sea potenciar un tratamiento sintomático de esa progresión de la enfermedad, ya sea con morfina, ya sea con oxígeno, con corticoides, con lo que sea. Bien. Y Manuel puede mejorar con ese tratamiento sintomático, pero puede ser que Manuel no termine de mejorar, siga avanzando, cada vez en situación más final de vida, entrando en situación de agonía, y que esos síntomas que van apareciendo en Manuel, por ejemplo esa disnea, no se controle. En ese momento es cuando hablamos de síntomas refractarios. Un síntoma que no logramos controlar con ese tratamiento sintomático iniciado. Ahí estamos ya en un síntoma refractario. Bien. Tenemos ante una enfermedad que puede ser considerada una enfermedad subsidiaria de cuidados paliativos, podemos tener un tratamiento preventivo previamente, podemos tener un tratamiento curativo y podemos tener un tratamiento paliativo. Decíamos, en ese tratamiento paliativo podemos tener un tratamiento sindrómico, que puede ser ese antibiótico que se pone para hacer neumonía, que podemos avanzar y tener un tratamiento sintomático, que puede ser esa morfina, ese oxígeno, esos corticoides, o puede ser que ese tratamiento sintomático no esté dando resultados y nos encontremos ante un síntoma refractario. Entonces ya sí tenemos la situación en la que puede ser planteada la sedación paliativa. La sedación paliativa yo siempre comento que es una opción terapéutica al final de la vida, porque tenemos que estar en contexto de final de vida y porque es una opción. No todos nuestros pacientes requieren sedación paliativa. En uno de los estudios que realizamos, en torno al 25% de nuestros pacientes que fallecen en nuestra unidad
requieren sedación paliativa. Quiere decir esto que el 75% no la precisan, ¿vale? Es muy importante saberlo. El 75% con ese tratamiento sintomático tienen un final de vida en paz, con sus seres queridos, y no precisan esa sedación paliativa, ¿vale? Fijaos el recorrido hasta esta situación de sedación paliativa. Enfermedad incurable, avanzada e irreversible, pronóstico de vida limitado, nos encontramos ante un síntoma refractario, pasando por todos esos tratamientos preventivos, curativos y paliativos, tratamiento sindrómico, sintomático, y al final tenemos la sedación paliativa. La sedación paliativa no se puede plantear al inicio de todo este proceso. Cuando a Manuel se le diagnostica ese cáncer, no podemos plantear sedación paliativa, porque no estamos en una situación final de vida, no hemos llegado a un síntoma refractario, por tanto, si ahí lo planteáramos, lo único que podríamos hacer es crear sufrimiento en Manuel, porque aplicaríamos una serie de tratamientos farmacológicos que no lograrían su objetivo. Digo tratamiento farmacológico, muy importante. La sedación paliativa se utilizan una serie de fármacos que en función del síntoma refractario, vuelvo a hacer referencia a él, al síntoma refractario, se va a plantear un otro. Como norma general, normalmente usamos el midazolam, que es una benzodiazepina, que es la que usamos para la sedación paliativa. ¿Y qué pretendemos con la sedación paliativa? Disminuir el nivel de conciencia para que el paciente no perciba el síntoma refractario. Disminuir el nivel de conciencia. Este síntoma refractario, en esta situación de pandemia, habitualmente el más frecuente es la disnea. Es el más frecuente cuando hay una infección por coronavirus, el paciente no va bien por la circunstancia que sea y finalmente fallece. El síntoma que más frecuentemente nos encontramos es la disnea y el síntoma, por tanto, que más requiere sedación paliativa es la disnea. Como decía, utilizamos el midazolam y, como decía, lo que pretendemos es disminuir el nivel de conciencia. Aquí no estamos hablando ni de acortar ni de alargar nada. No estamos hablando de tiempo. En paliativo muchas veces lo que hablamos y decimos es ensanchamos vida, ensanchamos tiempo. Ni acortamos ni damos. Menos aún con la sedación paliativa. Simplemente por una terapia farmacológica disminuimos el nivel de conciencia para que el paciente no perciba ese síntoma refractario. En todo esto, en una larga historia, que bueno, que como estamos ya entrando en situación apurada de tiempo, no vamos a entrar demasiado, que se tuvo que hablar del principio del doble efecto cuando iniciaron los cuidados paliativos, porque daba pie a cierta confusión a la hora de emplear determinados fármacos. Cierta duda en los años 50-60 del siglo pasado, en los que aplicando sobre todo morfina en otra época, la morfina ya os digo que no se utiliza para sedar, la morfina es un analgésico potente que sirve para el dolor y para la disnea también en ocasiones, pero no para la sedación paliativa. Para la sedación paliativa tenemos fundamentalmente la benzodiazepina, el midazolam. Pues bien, como decía, había veces que había ciertas dudas utilizando los fármacos, si se cortaba la vida, en fin, se tuvo que hablar del principio del doble efecto, incluso desde la Iglesia, para que los profesionales sanitarios cristianos estuvieran tranquilos. Hoy día no es necesario hablar de esto, porque tenemos clarísimo que usando las dosis adecuadas, los fármacos adecuados, en el tema de la sedación paliativa, no acortamos vida. Y por tanto, ya con todo esto que hemos hablado, de este recorrido para llegar a la sedación, creo que todos tenemos suficientemente claro que la sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia. A mí además no me gusta hablar de eutanasia porque yo no soy eutanasiador, yo no soy, bueno, yo no acabo con la vida de nadie. Yo en determinados casos planteo la sedación, que lo que pretendo es, como indica la diapositiva, aliviar un sufrimiento refractario, un síntoma refractario. ¿Y cómo lo alivio? Disminuyendo el nivel de conciencia, con fármacos. Pero nunca acabo la vida con de nadie. Que eso es lo que se pretende con la eutanasia. Acabar con la vida de una persona. Porque, ya vamos terminando, no podíamos terminar sin hablar de la fundadora de todo este movimiento hospice de los cuidados paliativos, que fue la dama Cicely Saunders, en el Reino Unido, en torno a los años 50-60 del siglo pasado, fue la que inició todo esto. En España llegó en torno a los años 80, en Andalucía empezamos a hablar de cuidados paliativos en torno a los 90, fijaos que es algo muy reciente. Y ella decía pues que a sus pacientes moribundos, a sus pacientes al final de la vida, pues tú eres tú porque eres tú y eres importante hasta el último momento de tu vida. Por lo tanto, yo haré todo lo posible por aliviarte cada uno de tus síntomas, pero principalmente te ayudaré a que vivas hasta que mueras.
Como decía, no hablamos de tiempo, hablamos de aliviar el sufrimiento. Además, aliviar un sufrimiento, porque no todo sufrimiento se puede evitar. Tenemos que evitar el sufrimiento evitable, pero tenemos que a ese que no se puede evitar dar un sentido. Como decía San Agustín, Dios ha tenido un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Tenemos que intentar dar un sentido al sufrimiento que no podemos evitar de la persona al final de la vida. Decía Cipriano de Cartago, los que están bien cuidan de los enfermos, los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían, los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos, los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Bien, pues muchísimas gracias. Siento quizás el ir tan rápido en algunos momentos porque, bueno, tanta información y esa falta de conexión con todos vosotros, pues igual hay cosas que no han quedado especialmente claras, pero bueno, ahora quizás es el momento de todas las preguntas que hagan falta en estos, bueno, pues 13 minutos que tenemos, creo, Paco. Sí, muchas gracias, Fernando. Pues yo quiero, en primer lugar, felicitarte porque he de reconocer que te he escuchado varias veces en modo presencial y me parece que es la primera que te escuchaba online. Y te Sí, quiero felicitar porque online también llega y comunica. Por lo pues, tanto, la conferencia ha quedado muy, muy clara. Yo no soy médico, pero reconozco que esta conferencia va a ser muy útil porque muchas de las personas que no han podido asistir a esta hora, pues luego la van a poder escuchar porque todo esto queda grabado. Yo quería, en primer lugar, hacerte un par de preguntas y luego, como entre los presentes en la sala pues hay varios médicos, pues que cada cual pregunte lo que desee. Mis dos preguntas serían las siguientes. Mira, la pregunta es, tú que tu trabajo consiste en estar cerca acompañando a las personas que mueren, ¿podrías decir que tu trabajo es triste o que tu trabajo te deprime? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ahora que se habla que los capellanes se van a retirar de muchos hospitales, ¿tú no crees que el capellán desempeña muchas funciones, está muy bien formado y es capaz de atender en la espiritualidad las distintas facetas de los distintos enfermos? muy bien, Paco, pues empezamos entonces fuerte. A ver, a la primera pregunta. Evidentemente, quien vive la situación final de vida es el paciente, y eso es durísimo. ¿Eh? Pero yo siempre digo lo mismo, no solamente no es triste, yo siempre digo que es un privilegio poder acompañar a la persona al final de su vida y a los familiares. Uno aprende muchísimo y ciertamente ha cambiado mi forma de ver la vida, acompañar a gente que fallece por lo que te transmiten y por lo que ves que viven, ¿no? Entonces, no solamente no me ha hecho ser más triste, al contrario, he aprendido a valorar muchísimas cosas que en ocasiones pues nos cuesta. Entonces, ya te digo, no solamente es algo que desanima, sino al contrario, es un privilegio y que ayuda a tener una visión de la vida, pues bueno, yo digo que claro, también desde una perspectiva de fe como la que uno tiene, pues también ayuda mucho más, ¿no? Pero para mí me ha ayudado muchísimo estar acompañando a personas en su final de vida. Eso por un lado. Y el tema de los capellanes, pues eso es un tema pues, muy, muy importante porque nosotros tenemos la suerte en esta dimensión espiritual, yo creo que es la que está un poquito más desasistida. ¿Por qué? Porque en los equipos tenemos, como bien sabéis, los médicos, la enfermera, los psicólogos, los trabajadores sociales, para todas esas otras dimensiones. Pero para la espiritual tenemos hoy por hoy, evidentemente, los capellanes. ¿Qué ocurre? Que tenemos que, y esto ya lo digo como, bueno, los capellanes además que hoy por hoy no nos pueden echar de ningún sitio. Ahí existe un acuerdo de Iglesia-Estado del año 84-85 en el que los capellanes de hospitales son una figura necesaria que tienen que estar aquí en los hospitales públicos. Aquí de momento, salvo que ese acuerdo de Iglesia-Estado se revoque, no nos pueden echar. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Yo animo a nuestros capellanes que hacen un trabajo fantástico, en este tiempo de pandemia aún más, no vamos a entrar en detalle más concreto, pero bueno, estamos viviendo una situación complicada. Yo siempre les animo a que, por supuesto, aprovechemos ese estar, que hoy por hoy la ley nos ampara. Entonces tenemos que estar, pero claro, tenemos que estar, como decía, la espiritualidad es propia del ser humano. Entonces, yo como capellán o yo como hombre de fe, también como laico,
Yo puedo llevar mi experiencia de fe, por supuesto, pero tenemos que estar formados y preparados para ser capaces de dar una atención espiritual completa. Para mí lo más importante puede ser la Eucaristía, por supuesto, y la confesión y la unción de enfermos, pero a lo mejor para otro paciente no lo es. El capellán o el que ejerza esta atención espiritual debe estar preparado para que esa persona reciba esa atención espiritual aún no siendo creyente, aún no siendo practicante de nuestra religión católica. Para eso hay que prepararse, evidentemente. Esto avanza como avanza la ciencia médica. La espiritualidad no es la misma a la que se vivía en el siglo pasado ni en el siglo XVIII a la que se vive hoy en día. Hoy en día esto va avanzando mucho. Entonces, como iglesia tenemos que estar preparados también para abordar esta dimensión espiritual. Que nuestro tesoro es nuestra fe, está clarísimo. Y nuestra vivencia en los sacramentos, está clarísimo. Pero tenemos que aprender también a dar respuesta a esos otros que no son creyentes. Muy bien, gracias, Fernando. Nada, ya ves. Mira, ¿alguna persona de la sala quiere abrir su micrófono y hacerle una pregunta más a Fernando? No sé si se me oye. ¿Se oye? Sí, Gaspar, se Sí. oye. Gracias. Fernando, primero felicitarte, porque como Paco te ha dicho, es muy didáctico lo que has expresado y para los que nos preocupan estos temas y hemos intentado estudiar en ellos, hacerlo de una forma tan clara, tan meridiana, es lo que creo, y esa es mi pregunta, que necesitan muchos de nuestros compañeros. Yo tengo la impresión de que salvo los paliativistas y los intensivistas, hay muchísimas otras especialidades que no tienen claro en qué medida sedación en cuidados paliativos y eutanasia, ese límite, esa frontera tan difícil pero tan fácil, porque la intencionalidad, como tú muy bien has dicho, la marca. Sin embargo, hay muchos compañeros nuestros que ni de ética y de ontología, y mucho menos de estos, tienen noticias. Mi pregunta es, ¿en las facultades de medicina se enseña actualmente esto? ¿Se enseña los cuidados paliativos y se estimula a que se conozca desde la facultad? Muchísimas gracias, Gaspar, por el comentario. De todas formas, viniendo de ti tampoco creo que sea muy objetivo, pero bueno. Se enseña en la facultad cada vez más, pero no todo lo que se debiera. Evidentemente, en nuestra facultad de medicina, que es la que uno quizás conoce un poco más, pues hay unos temas dedicados a cuidados paliativos. No son muchos, pero bueno, los hay. Pero no se dan en todas las facultades de medicina, bueno, ni de medicina, ni de psicología, ni de otras carreras. No se da, no se da. Y es cierto que debería de ofertarse por lo que tú comentas. Es que muchas veces esto no es tanto, yo no digo que sepa sedar todo el mundo, igual que yo no sé operar una rodilla, pues a lo mejor es verdad que lo más indicado para plantear todo esto seamos los de paliativos. Pero sí que a nivel de ideas y de conceptos, todo el mundo debe tener claro, que es lo que tú comentas, lo que es sedación paliativa, lo que es eutanasia, lo que es, por ejemplo, siempre hago ese comentario porque todavía nos equivocamos mucho. La morfina no seda, y muchas veces decimos, ya le han puesto morfina, ya la han sedado, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y entonces nos empezamos a equivocar. Y bueno, y esa didáctica que tú dices que he empleado no es más la que uno expresa, porque cuando uno tiene a residentes o a estudiantes allí en el hospital, siempre les dice que es muy importante cuando, por ejemplo, dicen, bueno, este paciente es para sedarlo. Yo siempre le digo lo mismo. Digo, ¿se está muriendo? ¿Está en situación final de vida en últimos días? Sí, perfecto, venga. Segunda pregunta, ¿cuál es el síntoma refractario? Entonces, muchas veces si quedan callados me decían, bueno, pues la verdad es que no lo sé. Y digo, pues entonces mal, no lo estás haciendo bien. Si tú no encuentras un síntoma refractario, no puedes plantear una sedación. Si hay un síntoma que está ocasionándole molestia a nuestro paciente, hay que tratar ese síntoma, con lo que sea. Pero no podemos plantear entrada a la sedación. ¿Esto a qué viene? Pues a la pregunta que tú me hacías, que queda mucho todavía por transmitir a nuestros compañeros profesionales médicos, pero fíjate, yo amplío y cada vez estoy más convencido de todo esto, que esto no puede quedar en nuestro ámbito sanitario. Esto implica los cuidados paliativos, la atención al final de la vida debe ser algo de toda la sociedad, que es algo que tiene muy en común con esta situación de pandemia. Esto lo sacamos entre todos o no se saca. Y el acompañar al final de la vida o se involucran sociedades científicas, por supuesto, las familias, los partidos políticos, las instituciones, o todo el mundo se mete, o esto no puede quedar como algo concreto de determinada especialidad médica. Tenemos que estar todos por lo mismo.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Fernando. Bueno, Fernando, has levantado la mano, felicidad, y creo que te quiere hacer una pregunta. Bueno, Fernando, es un gusto escucharte, de verdad. Es un auténtico placer escucharte. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Comentabas antes lo de la formación. Cierto que nosotros tenemos bioética y se da de ontología, pero hay que insistir mucho en ello. Pero hace muy poquito hicimos desde la Comisión de Ontología un estudio preliminar y vimos que entre los MIRES, que proceden de todos sitios, claro, hay mucho desconocimiento. ¿Cómo crees tú que a nivel de los MIRES se podría hacer algo? Muchos de ellos, Félix, rotan por nuestra unidad. Entonces, ya, hombre, ahí, aunque depende del tiempo, ¿no? Evidentemente, algunos rotan 2 meses, otros incluso 4, otros rotan 15 días. Entonces, eso evidentemente es importante porque al menos ahí se transmite una forma, un espíritu, una cultura, que es esta que yo he comentado a grosso modo, de lo que son los cuidados paliativos. Y lógicamente, al menos en mi caso, yo siempre le insisto en determinados puntos, que creo que es muy importante para que los residentes, pues, al menos salgan de ahí con cierta formación. Puntos como lo que es la sedación paliativa, la diferencia con la eutanasia, puntos como lo que son las dimensiones, las 4 dimensiones y la atención global, la importancia de la familia, que nunca es el enemigo, al contrario, la familia tiene que, es nuestro soporte también y apoyo, el trabajo en equipo, en fin. Que ojalá rotaran más, pues sí, evidentemente. Que luego está en nosotros, los que trabajamos en esto, en hacer sesiones clínicas, en ir a los determinados servicios, hablar de todo esto, pues también. ¿Qué ocurre? Yo no es que sea pesimista, que no quiero, ni mucho menos, pero también hay veces que uno se encuentra que cuando ellos están con nosotros aprenden mucho. Yo creo que sí les pongo una visión de lo que es la medicina muy diferente a la que estaban acostumbrados. Pero luego se olvida pronto. Se olvida pronto porque además es normal. El residente, por ejemplo, de digestivo, pasa por nosotros un mes, aprende ciertas cosas y se queda incluso queda muy contento porque suelen terminar todo. ¡Ay, qué bonito, qué bien lo que hacéis! ¿Cómo acompañáis? ¿Cómo habláis con los enfermos, con la familia? Pero luego tienen que aprender a hacer endoscopia. Entonces, eso se olvida. Yo creo que esto es cuestión de recalcar, ir hablando, eso en las sesiones, en reuniones con ellos, cada vez que te lo encuentran, comentar pacientes y ir una constante del día a día, pues transmitiendo lo que hacemos. No sé si, bueno, seguramente igual tú tienes muchísimas más ideas en esto, Félix, y si las tienes, me la dices por si lo podemos hacer en el hospital. No, a mí se me ocurre así que, no sé, desde el colegio médico podríamos apoyaros más de alguna, no sé, de alguna forma. En el colegio habitualmente se han dado también cursos sobre cuidados paliativos y yo creo que evidentemente y estaríamos encantados los que estamos ahí en la unidad para, bueno, o también tenemos compañeros en Puerto Real, en Jerez, para que, bueno, y te daríamos todos los cursos que hicieran falta, vamos, que por nosotros no queda. No solo cursos, perdón que me entrometa, Félix, Sí, sino que incluso hemos premiado el trabajo que Cierto. Fernando hace con los premios Medicina Gaditana, por entender desde el colegio la enorme importancia que tiene este tema y más en los momentos actuales en los que la cultura de la muerte se trata de imponer. Sí. Y el Colegio de Médicos defiende la vida. Los médicos defendemos la vida y personas como Fernando nos ayudan a darle valor y sentido a todo esto. No, coincido contigo, Gaspar, del colegio se está haciendo un montón de cosas. Lo decía en el sentido de a través de algunos de todos nosotros, idear alguna forma de ayudar más a la gente. Sí, y eso hay que hacerlo, tienes toda la razón. A la luz de lo que estáis comentando, y bueno, y hablando quizá un poco ya de la eutanasia, yo digo que no me gusta hablar y mezclar una cosa con la otra, pero sí es cierto, evidentemente argumentos en contra de la eutanasia tendríamos, por lo menos personalmente, muchísimos, de un aspecto antropológico, filosófico, teológico, sociológico, todo lo que queramos. Pero desde un ámbito quizá un poco más científico, sanitario, evidentemente tenemos el argumento de los cuidados paliativos. No tenemos que contraponer uno a otro, cuidados paliativos con eutanasia, porque no tiene nada que ver, pero sí es cierto que yo creo que
como sociedad lo que tenemos que apostar claramente, como que voy a decir yo, ¿no? Es por esta atención paliativa, porque además, evidentemente, si se realiza de la forma, bueno, que hemos transmitido, ¿no? O que bien conocéis, evidentemente aporta muchísimo tanto al paciente como a la familia. No tiene nada que ver esta atención plena con poner una inyección y acabar con la vida de una persona. Entonces, no sé de qué forma, bueno, no sé de qué forma, no, pero esto es complicado, ¿no? Porque nuestros políticos y dirigentes muchas veces no razonan de la forma más adecuada. Tampoco vamos a entrar en esto porque además queda grabado y queda siempre por ahí. Pero evidentemente, si tuviéramos unos cuidados paliativos extendidos, no tendríamos que hablar nada de esto. Y encima, hablando de esta situación de pandemia, es que manda narices que viviendo lo que estamos viviendo todavía sigan para adelante con el tema de la eutanasia. Tiene tela de cárcel, vamos. Lo que pasa es que como me piquéis en todo esto, empiezo a hablar y ya digo que esto queda aquí grabado. Entonces, prefiero evitarlo. Pero bueno, la verdad es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Cierto. Bueno, yo querría agradecer a Fernando su ponencia, a los participantes sus preguntas y aportaciones, y de alguna forma querría también cerrar este acto, esta sesión online, recordando a los oyentes presenciales y a los que nos escuchen después en la grabación de que bueno, sobre este tema va a haber un congreso el 13 al 15 de noviembre, un congreso online que habla sobre el momento de defender la vida. Son 3 días con muchas ponencias, talleres y distintos actos que merece la pena. Solamente pone en internet Congreso Católico de Vida Pública, el momento de defender la vida, y le salen varias páginas, así es que no es necesario que les ponga el enlace. Muchas gracias a todos y cerramos la sesión. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Cuidaros. Un abrazo. Cuidaos. Hasta luego. Gracias.